Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Centro Criptológico Nacional de España, al Instituto Nacional de Ciberseguridad de INCIBE y, por supuesto, a la Universidad de AN, quien lleva adelante estas jornadas en colaboración con la Fundación Innova, jornadas STIC en Colombia. Me siento muy honrada y contenta por la invitación como ponente. Bueno, ¿qué vamos a ver? En esta charla vamos a ver aspectos relacionados con la ciberdiplomacia, la gobernanza de Internet y aspectos de éxitos para llevarlas adelante en su implementación. Un poco de mí, yo soy Karina Virarda, trabajo en el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, como líder de proyectos especiales, como ya me han presentado. Tengo algunas certificaciones en seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocio y ciberdiplomacia. Hace unos 25 años que trabajo en tecnología de la información y alrededor de 15 en seguridad de la información. Algunas de las colaboraciones para la comunidad técnica: soy vicepresidente del Grupo de Interés de Ciberseguridad de la Sociedad de Internet, de la Internet Society. Soy miembro del Comité de Implementación de Estrategia de LAC para la ICANN y soy contribuidor clave del Grupo de Buenas Prácticas de Ciberseguridad de la Internet Governance Forum de la ONU, y colaboro con algunos y modelo algunos grupos por ahí de Telegram y de seguridad y de mujeres en Cyber de Iberoamérica, de donde tenemos algunas colegas amigas. Esta es la agenda de los temas que vamos a tratar: ciberdiplomacia, normas, gobernanza de Internet, la importancia de las normas, la nueva realidad. Así que vamos a comenzar por estos temas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ciberdiplomacia? Bueno, el objetivo de la diplomacia es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación a otro Estado u organismo internacional. ¿Qué es lo que se le agrega cuando estamos hablando de ciberdiplomacia? Ahora es un panorama más amplio, un contexto general. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que los problemas diplomáticos de antes ahora se le agrega el ciberespacio. Intentan prevenir y reaccionar, mejorar las capacidades ante incidentes de ciberseguridad. Intentan mejorar normativas, incluyendo al privado de carácter transnacional y múltiples partes interesadas e involucradas, de manera firme y con poder de decisión. También teniendo en cuenta la problemática del poder de atribuir un ataque dentro de este contexto múltiple stakeholder expresado. De esto es lo que se trata de la ciberdiplomacia. Normas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de normas? La definición de normas es muy fluida. Identificarlas es fácil, pero definirlas no tanto. Dada la naturaleza fluida, podemos categorizar las normas como normas implícitas, como las que describen contratos y sociedades, las normas internacionales básicas de conducta, las normas explícitas que se describen en tratados, acuerdos y otras leyes. Solo esto es por mencionar algunas definiciones de normas. Hay otras definiciones más, pero que en realidad ahora como concepto quiero que tengamos en cuenta que es algo que es fluido. ¿Cuáles son las fuentes de las normas? Algunas del ciclo de vida se pueden mencionar: el derecho internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, normas, leyes, procesos sociales, entidades políticamente comprometidas, interacciones, estados, actores no estatales, internalización. Dentro de este ciclo de vida, los actores no gubernamentales, los actores intergubernamentales y los estados desempeñan un papel importante en la creación y aceptación de la norma. Comprendamos que una norma necesita una aceptación de la sociedad. Entonces, todos estos forman parte del ciclo de vida. Entonces, estamos hablando de normas, de gobernanza de Internet, de colaboración, de leyes, de aceptación de la sociedad. ¿Por qué son importantes las normas para el ciberespacio? Si hay algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo es que la gobernanza del ciberespacio es multisectorialismo de la gobernanza de Internet. Por lo tanto, esto hace incluso menos probable que los acuerdos se logren entre todas las partes.
¿Qué es necesario? Fomentar estos procesos enfocándose en identificar objetivos comunes y luego tratar de cumplirlos. Los objetivos con creatividad necesaria se optimizan mediante la colaboración, como todo en la vida, multidisciplinaria y desde múltiples partes interesadas e intervinientes. Estamos viviendo en una nueva normalidad donde la hiperconectividad está presente en nuestro nuevo estilo de vida. Esta nueva normalidad que a todos nos está pasando, tenemos un nuevo escenario de uso de las TICs, de uso de las telecomunicaciones, y la ciberseguridad es cross a toda nuestra vida. Por ejemplo, se han incrementado el uso de las aplicaciones enormemente, como hay varios informes del web, que después se los puedo enviar a todos los que quieran. Se ha incrementado el uso de Internet y el uso de streaming, todos usamos más datos, más videodemanda. Las familias hemos cambiado nuestra modalidad de uso de Internet. El trabajo, ahora en su gran mayoría es remoto, o como yo que estoy dando la presentación desde mi casa, y no estoy en la Universidad de Colombia, aunque me hubiera encantado. Las compras se realizan también mucho más por medios digitales. Hay un informe donde dice que 3 de cada 4 expertos en ciberseguridad temen un aumento de amenaza como consecuencia de esta nueva modalidad mixta de trabajo presencial y remoto. Y se han incrementado los ataques a nivel global, incluyendo infraestructuras críticas con ataques direccionados, como por ejemplo los hospitales. Los hospitales son infraestructuras críticas durante una pandemia, casi se podría decir que es una de las más críticas. También podríamos contemplar la electricidad. Lo que denominamos en todos los países como infraestructuras críticas para la subsistencia humana. Como nos muestra el gráfico de fuerza de trabajo de análisis de amenaza internacional de Google, ahí todos los países que están marcados en rojo son aquellos que han sufrido algún tipo de incidente o ataque en sus infraestructuras críticas durante la pandemia. Entonces, se podría decir que el ciberespacio, en su alto porcentaje, es la nueva vía pública de la dinámica social, ahora digital, con todos los beneficios y los riesgos que eso conlleva. Lo que quiere decir es que trabajamos por el ciberespacio, nos enteramos de las noticias por el ciberespacio, podemos votar por el ciberespacio, tenemos un montón de actividades que es necesarias que estén protegidas, ¿sí? Una nueva amenaza global requiere de una respuesta global. Antes de comenzar con cuáles son los casos de éxito de las normas, quisiera repasar algunas definiciones básicas. Existen varias definiciones relacionadas a los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores y, por ejemplo, voy a hacer un comentario sobre las normas ISO. Son un conjunto de controles estandarizados establecidos por el Organismo Internacional de Estandarización ISO y se componen estándares y guías relacionadas con sistemas y herramientas específicas que se pueden aplicar a una organización, una empresa, un gobierno, un Estado. Pero, por ejemplo, la definición de seguridad, la norma ISO 27032, dice que es la condición de estar protegido contra consecuencias físicas, sociales, espirituales, financieras, emocionales, ocupacionales, psicológicas, educacionales, o otro tipo que resultan del daño, fallo, error, accidente, perjuicios o de cualquier otro evento de ciberespacio que podría considerar no deseable. Entonces acá involucra otro concepto más que es evento en el ciberespacio. Vamos a recordar que la ciberseguridad tiene 3 pilares básicos, que son los 3 atributos básicos que deben de ser resguardados y protegidos, ¿sí? Que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si alguno tiene dudas sobre los atributos, sobre más información, al final les puedo pasar información relacionada. Estos conceptos se encuentran dentro de la familia de las normas ISO 27000 y dentro de la 27032, que es la de ciberseguridad, está el concepto de ciberprotección, ¿sí? Entonces estuvimos viendo ciberseguridad, ciberprotección, ciberespacio. El concepto de ciberprotección
es la protección del ciberespacio, conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Pero entonces, ¿qué es el ciberespacio? La ISO 27032, las directrices de ciberprotección nos brindan la definición de ciberespacio. Es un entorno complejo que resulta de la interacción de personas, software, servicios, por medio de dispositivos y redes de tecnologías conectadas entre sí que no existen en forma física. Hay muchas más definiciones de ciberespacio, hay algunos que están de acuerdo con esta definición, hay otros que dicen que la explicación de que los que no existen en forma física no estarían muy de acuerdo porque un data center sí existe en forma física, así que, pero bueno, esta es la definición que hace la ISO 27032, que es la interacción de todos estos conceptos. ¿Qué es el ciberespacio para la Unión Europea? Es un sistema nervioso, ¿sí? Ya lo está haciendo una analogía con algo más alineado a nosotros, a los humanos. Infraestructuras críticas, el sistema de control de nuestro país. El ciberespacio está compuesto por cientos de miles de computadoras, servidores, enrutadoras, computadores, cables de fibra óptica interconectados que permiten el funcionamiento de nuestra infraestructura crítica. Por lo tanto, el funcionamiento saludable del ciberespacio es esencial para nuestra economía y nuestra seguridad nacional. Entonces ahora ya se están involucrando otros conceptos, como se está hablando, basado a la economía, infraestructuras críticas y seguridad nacional. ¿Por qué he hecho hincapié en las definiciones? Para que tengamos en cuenta, no solo son aspectos técnicos, es mucho más abarcativo cuando estamos hablando de ciberprotección, cuando estamos hablando de ciberespacio. El ciberespacio hay que destacar que es multiestatal, ¿sí? Donde el sector privado tiene una presencia y un dominio muy, muy fuerte, ¿sí? Los enrutadores, los servidores, el dueño de la infraestructura, quién es el dueño del dato, ¿sí? Son cosas con una presencia del privado muy fuerte. Este sistema nervioso interconectado y donde las personas tienen un poder de acción y unión de manera directa y que debe ser abordado desde una perspectiva múltiple stakeholder o múltiple parte interesada. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de las normas? ¿Cuál sería el ideal a seguir? ¿Sí? El ciberespacio estable y pacífico desde una gobernanza de Internet, ciberpaz, paz en el ámbito cibernético. Este nuevo dominio, como fuente de vulnerabilidad para unos o como herramienta de ataques para otros, como hemos visto en la presentación de gráfico de análisis de amenaza de Google, donde mostraba los ataques durante COVID, la cual crisis parece haber despertado o reavivado la urgencia de asegurar un ciberespacio estable y pacífico. Tenemos que tener en cuenta que nadie es dueño del ciberespacio, donde la idea es, ¿nadie es dueño del ciberespacio o todos somos dueños del ciberespacio? La verdad es que ninguna nación es dueña, por lo tanto también hay que contemplar conflictos privados, no necesariamente que vinculen a estados o naciones, como ya hemos visto en otros momentos, conflictos con distintos tipos de aplicaciones. Y como antes había dicho, una amenaza global requiere una respuesta global y estamos al tanto de las regulaciones sobre nuestro ciberespacio, casi que es una necesidad o es algo que necesitamos estar al tanto. Marcos normativos exitosos. Bueno, he sido parte de una investigación durante los años 2019 y 2020. Brevemente comentaré aspectos de éxitos de estas normas que fueron los parámetros que se hizo para la investigación del IGF. El IGF es el Internet Governance Forum de la ONU. Específicamente en el grupo de ciberseguridad hemos hecho análisis de 25 acuerdos durante el 2019 de ciberseguridad y en el 2020 25 acuerdos más
Y tuvimos parámetros sobre los acuerdos internacionales que han sido exitosos, como son las normas nucleares globales, el diplomático privilege, la conversación de Viena sobre las relaciones diplomáticas, principios de Sullivan sobre empleo prácticas, directrices del Banco Mundial sobre el tratamiento de inversión extranjera directa. Estos han sido exitosos en proceso, sobre contenido, sobre la implementación y cumplimiento, analizando cuáles fueron los aspectos de éxitos en todos estos parámetros, fueron los que aplicamos sobre las normas, sobre las 50 normas que hemos analizado, cuáles eran los casos de éxitos que se podían aplicar específicamente alineados a normas de ciberseguridad. Muchos eran en el proceso, prácticamente hablando, el éxito son las normas diplomáticas, se debe a la excelencia del trabajo preparatorio y sobre la madurez que estos tienen sobre este tema, ¿no? Sobre el contenido, es sobre el régimen del éxito mundial alineadas a las normas nucleares, que se deriva de su concreción. Entonces, cómo se llevó a la práctica es una de las partes de éxito. Y sobre la implementación y cumplimiento, tuvieron una adopción y consenso generalizada. Esta fue otra de los parámetros de éxito. Bueno, en este equipo más o menos estoy trabajando hace 5 años y hemos resumido las lecciones aprendidas en normativas en gobernanza en Internet. Pero, por ejemplo, los 3 puntos importantes de las lecciones aprendidas para aplicar normas y que sean efectivas, quiere decir que los promotores de normas sean poderosos dentro del ámbito que corresponda, ya sea academia, sociedad civil, y hay que garantizar incentivos que puedan ser fundamentales. Otro de los puntos, los fracasos ocurren y son inevitables, pero siempre podemos tenerlo y convertirse en base de un éxito. ¿Por qué? Porque tenemos lecciones aprendidas en ese fracaso y podemos modificarlas para un futuro inmediato. El desarrollo de normas, incluso sin resultados, crea socialización, concienciación, conocimiento en la sociedad, que puede ser fundamental para un mayor éxito. No importa si la primera norma, o sea, sí importa en realidad, pero el tema es tener la experiencia de la implementación. Quizás la primera no es buena, pero quizás la segunda, la rectificativa, es mucho mejor y mucho más abarcativa. A eso se refiere como lecciones aprendidas. Voy a tomar agüita. Factores de éxitos. Hicimos un mapa sobre cuáles fueron los factores de éxitos entre las normas, las 50 normas analizadas, y qué se puede aprender de la formulación de políticas de ciberseguridad y de los principios normativos en la gobernanza. Algunos de los factores determinan la definición de normas y su internalización. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, usar el contexto y los procesos correctos para la construcción de normas con el fin de alcanzar la aceptación generalizada. Emplear líderes y recursos sólidos para el desarrollo de las normas. Asegurar los 4 elementos correctos de las normas. Identidad, para identificar la norma cuando la vemos, comportamiento, si quieren, para abordar problemas particulares, decoro, relacionado con el sentido de deber, propiedad, expectativa, las expectativas deben ser colectivas, elegir las herramientas de influencias adecuadas, incentivo, persuasión, socialización. Dentro del análisis también buscamos, así como vimos las lecciones aprendidas y cuáles fueron los factores de éxito, también buscamos los errores comunes en el establecimiento de las normas e identificó una serie de factores de riesgo que eran repetitivos. Se podrían incluir el fracaso, en realidad yo no me gusta decir fracaso, sino que como errores comunes o acciones que se pueden contemplar. La falta de resultados claros. Los objetivos deben estar bien definidos. Falta de mecanismo de aplicación. Mecanismo de aplicación, después los vamos a ver, pero existen algunas normas tienen algunos mecanismos de aplicación, otros no tienen mecanismo de aplicación y esto es un impedimento que quizás después no se lleve a cabo o no se ponga en acción.
Liderazgo demasiado débil o demasiado poderoso. Vimos que un punto medio siempre era mucho mejor. Falta de incentivos para internalizar las normas. Equilibrio de poder interno. Normas de redacción demasiado específicas o demasiado estrictas. Cuando la norma era a un nivel técnico demasiado bajo o demasiado duro, vimos que también la aceptación y la internalización no era algo que se llevaba muy bien. ¿Me podrían decir cómo voy con el tiempo? Pues mi reloj se volvió loco. Sigo. Hola. ¿Estás bien? Ok. ¿Voy bien? Sí, perfecto. vas bien. Continúo. Gracias. La promoción de la norma puede fallar si el medio ambiente aún no está preparado para las normas. Los partidarios potenciales pueden carecer de conocimiento, capacidad y madurez para imponer normas. Por lo tanto, es importante considerar el desarrollo de las normas como un proceso crucial para preparar el medio ambiente para que florezca. ¿Sí? La socialización como parte de este proceso ayuda a incrementar las capacidades y la madurez de los procesos en el ambiente. La implementación de una norma es algo que se hace de manera evolutiva. A eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Es muy bueno empezar quizás con algo un poco más chico y después ir ampliándolo a los otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son los pilares de trabajo para el abordaje de un uso debido de las TICs, de las telecomunicaciones, de la seguridad internacional? Dado el incremento poderoso, ¿sí?, de todas estas tecnologías y, como decía antes en la presentación, posible de modelar economías, sociedades, relaciones internacionales dentro del ciberespacio. Los pilares en los cuales podemos participar son las amenazas existentes y emergentes, la ley internacional, normas, reglas y principios, medidas de fomento de confianza, cooperación y asistencia internacional para el fomento de capacidad. ¿Cómo se hacen cumplir las normas? Mecanismos de aplicación. Vieron que vimos antes que uno de los aspectos en los cuales podría ser un error o un error común en el análisis que habíamos hecho es que podía ser que no tenga mecanismo de aplicación. Bueno, los mecanismos pueden llegar a ser. No se dice que estos sean todos, pero podrían llegar a ser. Apoyo a la legalización y codificación de normas, porque algunas normas aparecen primero como mejores prácticas, pero con el tiempo puede llegar a legalizarse y convertirse en parte de una ley. Injerto de nuevas normas en instituciones existentes. Esto, en particular, permite la creación de legitimidad y reducción del esfuerzo y los costos de inicio para los empresarios de la norma. Por lo tanto, hace el proceso de establecimiento de norma más atractivo y también de una forma más fácil de llevar adelante. Favorecer la fragmentación y la polinización cruzada de los esfuerzos relacionados con las normas cibernéticas, junto con la promoción de compromisos de múltiples partes interesadas. Esto puede ayudar a abordar diferentes actores y, si centradas específicamente en un grupo relativamente pequeño de partes interesadas, las normas pueden ser aún más eficientes en el cambio de comportamiento. La creación de nuevas expectativas colectivamente compartidas siempre es necesario que sean desde un abordaje colectivo, las normas para la industria versus las normas para todos los estados. También otro de los mecanismos de aplicación puede ser sanciones de red. Estos pueden ser efectivos no solo para hacer que los actores particulares sigan las normas, sino también al ejercer presión sobre los actores para facilitar reformas internas base. Para el actor sigue la norma más allá. Si las redes son importantes para los actores, entonces esos actores preferirán declinar el riesgo de posibles sanciones de la red que surgen de la violación de la norma. Si la adherencia a la norma puede mejorar el estatus de un actor entre las partes de la red cuando compiten los intereses, el actor aún estará dispuesto a cumplir una norma de red. Este es otro de los mecanismos de aplicación.
Aplicar sanciones diplomáticas. La mayoría de las sanciones diplomáticas son selectivas, ya que tienen la virtud de no castigar a toda la población por las acciones de una pequeña minoría gobernante. Pero, por ejemplo, la Caja de Herramientas de Ciberdiplomacia de la Unión Europea estableció en mayo de 2019 como un régimen de sanciones cibernéticas y es un ejemplo clave para este mecanismo de cumplimiento normativo del ciberespacio. Pero, por ejemplo, lo que aplica esto es los estados sancionados y sancionadores. Por lo tanto, el castigo de función también debería proporcionar incentivo para los estados sancionadores. Este tema es un poco todavía que está tratándose, pero hay algunos que lo utilizan mucho como mecanismo para aplicación de normas. Y otro es dirigirse a la reputación y la autoestima de los infractores de normas. Beneficios reputacionales, como uno de los incentivos para el cumplimiento de las normas, pueden tener como objetivo hacer cumplir las normas. Esto puede decir incluir una crítica pública negativa de otros estados, a celebrar acuerdos futuros con un infractor de norma o mantener acuerdos vigentes y o retirar la membresía de las organizaciones o grupos de clubes cerrados. Este es otro de los mecanismos que se mencionan en el informe. Pero vamos a hablar cuáles son los elementos claves en las normas de ciberseguridad. Ahora estamos hablando de los elementos horizontales, claves específicamente que son necesarios para llevar adelante en las normas de ciberseguridad. Fomentar el multisectorialismo. ¿Qué quiere decir? Identificar o apoyar la ciberseguridad depende de la presencia de todos los grupos de interés en el debate y la coordinación. Divulgación responsable. La necesidad de coordinar la divulgación de problemas de ciberseguridad en todas partes interesadas. Incluso el buscador, el proveedor, las partes afectadas. La ciberseguridad es cooperativa y colaborativa. Lo que hoy pasa en mi lugar, mañana le está pasando a otro colega en otro continente. Hacer referencia al derecho internacional. Esto es muy importante. El acuerdo mencionado la importancia del derecho internacional o compromete el comportamiento de los signatarios al derecho internacional. Definición de ciberamenaza. El acuerdo propone una definición clara o alineada a ciberamenazas y a ciberseguridad. Es muy importante que se especifique qué es una ciberamenaza. Definición de ciberataque. Es al igual que ciberamenaza. El acuerdo propone una definición clara o alineada de ciberataque. Hacer referencia a la creación de capacidad. Es necesario que esté especificado en esa norma, específicamente detallado cómo se va a generar la creación de la capacidad y cómo es necesario mejorar la capacidad en ciberseguridad. Especificar medidas de fomento de confianza, CVM. El acuerdo prescribe o recomienda específicamente cómo van a ser sus medidas de confianza de CVM y cómo se van a incrementar en el tiempo. Y hacer referencia a los derechos humanos. Refleja la importancia de los derechos humanos en línea. Y por último, restricciones de contenidos de referencia. El acuerdo analiza la necesidad de restricciones de contenido en línea de material confidencial. ¿Cómo se puede participar? ¿Debería de interesarme? Bueno, estamos hablando de múltiples partes interesadas, opinión, academia. Una amenaza global requiere una respuesta global. El ciberespacio es un ámbito donde todos interactuamos y cómo uno puede participar como persona, como institución, como ciudadano de este mundo globalizado. Bueno, con el aumento de amenazas en el ciberespacio, las opiniones entre los estados de cómo lidiar con estas amenazas, cómo gobernar el ciberespacio, en general son divergentes en vez de converger. Se está tratando bastante desde hace un par de años. Hay varios grupos de trabajo de personas que son de gobierno, después hay otros grupos de personas que es un grupo abierto, llamado a múltiples partes interesadas, y después hay un montón
de eventos, convenios y tratados que también se puede participar. Pero ¿cómo podemos trabajar hacia un ciberespacio para todos estables? Participando, ¿sí? Donde se tratan temas como guerra cibernética, el delito cibernético, la gobernanza de Internet, las implicaciones de tecnologías emergentes, el acceso a Internet, la creciente dependencia social de la conectividad digital y el equilibrio de las demandas de privacidad personal y seguridad nacional. En caso de que sea de nuestra competencia o ámbito de aplicación, podemos participar en todos estos temas en los distintos eventos que se llevan a cabo. Si estás interesado en conocer, existen varios índices de normas y acuerdos tratados que se pueden filtrar con muy buena información. El índice de norma que se muestra acá, de Carnegie Mellon, actualmente solo cubre desarrollos dentro del 2007 a 2017, sin embargo, es un excelente recurso de investigación. Se puede filtrar por derecho internacional, normas, medidas de confianza y el desarrollo de capacidades, percepción de amenazas, procesos, palabras claves. Es un recurso súper bueno para todos aquellos que quieran comenzar o que quieran sacar información sobre normas. Otro buscador es el de UNIDIR. UNIDIR es una institución autónoma dentro de las Naciones Unidas que realiza investigaciones independientes sobre desarmes y problemas relacionados, particularmente con la seguridad internacional. Dentro de este site hay un área donde se llama Ciberportal, donde pueden seleccionar cada país que quieran conocer y les va a mostrar, por ejemplo, se puede hacer una comparación. Yo en esa slide puse Argentina, Estados Unidos y España y les muestra si tiene estrategia nacional, si está alineado a tratados internacionales, si participan en eventos, estrategia nacional de defensa. Es muy buena información también, si quieren participar, pueden recolectar. En el site del Internet Governance Forum hay varios grupos de buenas prácticas de distintas temáticas, específicamente yo trabajo en el de ciberseguridad. Durante el año 2019, como les comenté, hicimos el análisis de 25 acuerdos. Sí, ya me queda una sola slide. Gracias. Bueno, aquí les dejo el link para que puedan estar al tanto de esta presentación y si quieren conocer los análisis de los 50 acuerdos de ciberseguridad lo pueden hacer. Y en la última slide les dejo varios grupos en los cuales se puede participar: FIRST OEA, LACNIC, ISOC Cybersecurity SIG, ICANN, IGF Best Practice Forum Cybersecurity y ETF. Y como conclusión, solo quisiera decir unas palabras. Estamos en un momento donde todo sucede muy rápido: la pérdida de activos estratégicos, base de datos públicas, ataques de distintos tipos sin precedentes. Nos encuentran desde un punto de vista y desde una acción que tenemos que tomar acción desde donde estemos parados. Así que muchas gracias por el tiempo, muchas gracias.